Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones, bebí. Una hora aún indefinida en el pretérito pluscuamperfecto que estamos a punto de conjugar cada 2 semanas. Ya saben los oyentes que viajamos atrás en el tiempo para dar respuesta a muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Algo nos cambió. Ana Oslé, hola. Hola Ángels, ¿qué tal? ¿Y hoy qué va a centrar nuestra atención? Pues va a ser un disco de música, una pareja, un gran cambio. Todo el mundo cuenta su pena pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos. En la primavera de 1975 se publicó el primer disco de Lole y Manuel, Nuevo Día. Ahora que se cumplen 50 años, recordamos qué supuso este disco. Que dio un gran salto histórico para el nuevo flamenco y lo abrió a un público mucho más amplio. Así que comenzamos por la primera persona del plural, nosotros. Nosotros vamos al barrio correcto en el momento justo. Triana, principios de los 70. Andalucía, la revolución sonora llegó en cajas de cartón traídas desde los barcos y desde las bases militares estadounidenses de Morón y Rota, a través de las ondas y los discos y las cintas de blues, soul, psicodelia, rock. Felipe Benítez Reyes era un adolescente al que la música le llevó a escribir. Escuchábamos la que sonaba en las emisoras de la base norteamericana, tanto en la base de Rota como en la de Morón, que se llamaba la American Forces Radio. Y ponía música norteamericana recién editada, discos que aún no habían llegado aquí a España y que muchos de ellos ni siquiera llegaban nunca, ¿no? Y bueno, yo recuerdo de muchachillo, de adolescente, pasaba por la calle, por la zona de bares norteamericana, y lo que se oía era pues Led Zeppelin, Deep Purple, los Doors, Uriah Heep, Creedence Clearwater Revival, Jimi Hendrix, y claro, eso quieras que no te marca, ¿no? Y en gran medida la música fue nuestro tesoro en el aire. Qué bonito lo dice, nuestro tesoro en el aire, pero has dicho que nos situamos en Triana. Sí, porque es en Triana, allí donde quienes tenían raíces hondas y oídos atentos a lo nuevo impulsaron un cambio. Con guitarra eléctrica, bajo, batería, melotrón, órgano, comenzó la fusión con grupos como Smash, Triana, Goma, pero la revolución, la dignidad, llegó con Lole y Manuel. Por aquella época el flamenco no tiene la presencia ni el prestigio social con que cuenta hoy a nivel internacional, sino que era más bien un arte propio de un gueto, y que era un cante que era apreciado como complemento festivo para los señoritos de la zona, ¿no? Cuando se montaba una fiesta, pues los señoritos buscaban a unos cantadores o a unas bailadoras para que animasen la fiesta, pero no más allá de eso, no tanto como un complemento artístico, sino como un complemento festivo. Entonces ellos consiguen conciliar, llevar, digamos, el flamenco a ese territorio de la modernidad, de manera que a alguien que le pudiera gustar la música de Jimi Hendrix, le podía gustar también igualmente y con la misma intensidad aquello que hicieron Lole y Manuel. Y aquello, bueno, consiguió normalizar socialmente, digamos, el flamenco.
Tercera persona del singular, él. Él, Manuel Molina. Nací en Ceuta hace ya 25 años y 2.000 o 3.000 meses. Si quieres que te cuente un poco de mi vida profesional, pues yo empecé a tocar con Camarón. Cuando éramos chiquititos todavía nos íbamos a buscar la vida. Él provenía de una familia con raíces flamencas. Su padre era guitarrista, conocido como el Encajero. Y Manuel, que trabajaba en los tablaos para ir aprendiendo, también era un joven de su tiempo. Somos unos gitanos que no tenemos muchos prejuicios y nos gusta la música de Janis Joplin y de los Beatles y Rolling Stones. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vayamos a salir de aquí, puesto que esta es la única manera de sentir nuestra. Imagino que esa mezcla entre el escuchar y el sentir sería clave más tarde. Sí, Gervasio Iglesias, estudioso de su figura a través de la producción de documentales de Manuel Molina, como Nuevo Día. Manuel era, lo primero, un grandísimo poeta, un grandísimo filósofo de la vida, y luego se embarcó en una serie de aventuras pues, que abrieron unos caminos nuevos. Él fue el primero que metió el flamenco post-rock, cuando Smash dijo que sí a poder estar junto a esos rockeros de pelo largo, el que era un gitano de pura cepa. Y luego, acto seguido, su siguiente aventura pues, fue este disco, Loli Manuel, año 75, abre todo un nuevo camino, abre un montón de autopistas, un montón de bifurcaciones a las autopistas, y todo eso que está sucediendo, después aparece también Veneno, y todo eso confluye al final en la leyenda del tiempo de Camarón. Pero a lo largo de toda su vida, Manuel ha iniciado nuevas rutas, nuevos senderos musicales, y creo que sin Manuel la historia de la música española no hubiera sido como ha sido de fructífera, de hermosa y de emocionante. Tercera persona del singular, ella. Ella, Lole Montoya. Bailaba, montaba los bailes que a mí me gustaban, le ayudaba a mi madre en aquello que podía porque éramos 5 hermanas, conmigo 6. Estaba siempre queriendo aprender algo nuevo. Lole, trianera, de una familia gitana profundamente flamenca. Su madre era Antonia la Negra, cantadora y bailaora. Su padre Juan Montoya, bailaor. Y Lole, a sus 20 añitos, trabajaba en un tablao al que llamaban La Cochera. Adivino, tablao también en el que trabajaba Manuel. Correcto. Nosotros sabíamos cuando estábamos haciendo alguna de las 3 primeras canciones que estábamos haciendo algo que yo con palabras de verdad no te lo puedo explicar. Primero lo hicimos para nosotros, ¿no? Y después ya, pues, sí que la verdad es que fue algo muy nuevo, y cuando salíamos a la calle o cuando, o sea, todo eso, ese amor, ese respeto, la gente siempre lloraba, ¿sabes? Y esas cosas, eso es algo grandioso. Íbamos a cantar a algún sitio y la gente en el pueblo preparaba sus casas, no llegábamos ni al camerino. Hay ahí algo importante que toca el corazón. Así nos lo contaba Lole, así lo recordaba, y así a partir de 1973 comienzan ella y Manuel a tocar juntos por Triana, componiendo sus propias canciones que darían forma, como escuchábamos, al primer disco. Tercera persona del plural, ellos. Ellos, Lole y Manuel, porque son ellos dos, pero debemos sumar el nombre de Juan Manuel Flores, el tercero, responsable de letras de sus primeros discos, de esas imágenes poéticas tan poderosas. La luz vence tinieblas por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza, ha llegado la mañana. Letras que hablan de la luz, las flores, que describen la belleza. La gente quería escuchar algo que tuviera vida. Si tú te pones a escuchar la canción de Nuevo Día, la del sol joven y fuerte, empieza un amanecer, después se va en la noche llegó, porque se esconde el sol, se queda muda de pronto. Juan Manuel también era muy sensible, entonces llegó la mañana, ¿entiendes? Llegó la mañana. Pibe Amador, músico, productor, escritor, divulgador, testigo de aquel momento. Las letras de Juan Manuel Flores no tenían nada que ver con las letras que el flamenco había cantado hasta entonces. Fue algo completamente distinto. Además, ese tipo de letras fue lo que influyó decisivamente para, mezclado con la voz especial de Lole y con la manera tranquila y pausada de tocar la guitarra de Manuel Molina, ese trío de circunstancias, digamos, creó una atmósfera nueva en el flamenco. Además, por primera vez se prestaba atención a las letras en el flamenco, que era algo que no se había hecho anteriormente.
Y yo creo que ahí radica el que tanta gente ajena a ese género musical se interesara por él. Fue una feliz concurrencia de circunstancias. Decía Pibe que Lola y Manuel actuaban en conciertos de rock que les escuchaba todo el mundo. Mira, cuentan que en el Festival de Canet Rock, que fue la primera edición en ese año 1975, ante más de 23.000 personas... 23.000 hippies con su buen rollito escuchando música en plena madrugada. Sí, y es curioso porque es un ejemplo de lo que pasó en aquellos años, porque este disco salió sin promoción, pero de repente tú veías en algún sitio que había una señora y un señor que se plantaban en una silla y se ponían a cantar. Dicen que aunque en un primer momento esos 23.000 hippies estaban desconcertados, se acabaron entregando a esa pareja que cantaba esas letras tan inspiradoras, con ese el cardo siempre gritando y la flor siempre callá. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros que al escuchar ese disco supisteis que había algo diferente. Decíamos que la voz, la guitarra, las letras, pero estaba también el sonido. El disco se grabó bajo el sello independiente Gong Moviplay. Sus productores fueron Ricardo Pachón y Gonzalo García Pelayo. Ricardo me escribió diciéndome que tenía maquetas de este dúo, pero yo no las necesité escuchar porque ya sabía que Ricardo precisamente había también introducido en Smash a Manuel Molina y le tenía una gran fe a su capacidad musical, a su voz, a su rasgo flamenco. Y de él le había escuchado hablar mucho y muy bien. Y sabía que era una de las voces destacables del flamenco en ese momento de arranque del flamenco, siendo todavía prácticamente una niña. Entonces se encontró con ellos directamente en el estudio, ¿no? Ni maquetas ni nada. Nada de nada. En Madrid se grabaron las canciones y Gonzalo García Pelayo pone en valor, además de la gran figura de Ricardo Pachón, la figura de Carlos Cárcamo, líder del grupo Granada. Hay que recordar, por ejemplo, y si ahora puede sonar un poco en el programa, los Mellotron, que utilizó, por ejemplo, en la versión que ellos tenían, la versión propia, todo es de color. Ese Mellotron de Teddy Bautista, que se grabó entonces en muchos discos, era un Mellotron que sonaba pues como el gran Mellotron que hay en la corte del Rey Crimson, de King Crimson. Y ese Mellotron realmente creo que le da un aire a esa canción absolutamente único en la historia del rock y casi en la historia también del flamenco. Y eso fue obra de la idea, el tocarlo, pero además sobre todo la idea del arreglista, como digo, Carlos Cárcamo. También hizo que se fuese por primera vez, a petición mía, el bajo eléctrico dentro de una bulería, que me parece que también quedó como una cosa ya paradigmática para la historia del flamenco. La utilicé yo mucho en la película Manuela y la volvió a utilizar también Carlos Saura en su película Deprisa, deprisa. Se posaba en los jardines sobre las flores más bellas. Segunda persona del singular, tú. Tú, que quizá no viviste aquellos años en los que en todas las casas de Sevilla había un disco de Lola y Manuel, en toda España se cantaba el que sí, que no, cuando tocaban con todos y estaban presentes en conciertos, platós, programas. ¿Qué tal? Enhorabuena, fantástica, fantástico, vuestra música y vuestra voz, realmente. Es cierto que fueron figuras muy relevantes en los 70, en los 80, como hasta entonces no lo habían sido otros flamencos. Casi a la par llegarían los demás. Sentada en un río, en un viejo tronco, vi que un pajarito quería cantar, pero estaba ronco, lloraba de pena. Este es Camarón. Sí, este es Camarón, buen oído. Es Camarón con Paco de Lucía a la guitarra, pero cantando con Hojas de menta del disco que nos ocupa, Nuevo Día. Pero si tú no lo viviste en su momento, puede que hayas llegado a ellos de otra manera. Esto que suena de fondo es Kill Bill 2, el último capítulo, cara a cara, o sea, la parte final. Ya llega ella a encontrar a Bill. Y puede que sea el cine de Quentin Tarantino el que te llevó a ellos, porque les dio a Lola y a Manuel gran protagonismo en su banda sonora. También lo hizo Carlos Saura, García Pelayo en Manuela, como nos decía, y también lo ha hecho recientemente Carla Simón. Érase una vez una mariposa blanca, que era la reina de todas las mariposas del alba.
se posaba en los jardines. Pero sobre es las la flores música más donde ha bellas. dejado mayor impronta, desde Maite Martín a Montserrat Caballé, pasando por Rosalía. Sí, y estos días el Festival Miradas Flamencas homenajea este disco con la figura de Lole Montoya y su directora es Paloma Concejero. Nuevo Día es un disco a reivindicar porque sigue vigente, porque 50 años después suena más moderno que prácticamente la mayoría de las cosas tan artificiales, ¿no?, que llegan hasta nosotros y que gracias al marketing pues triunfan y llegan a mucha gente y se hacen virales. En realidad Loli y Manuel, tal y como les escuchaba y les descubrió el propio Ricardo Pachón ensayando, ¿no?, en esa tienda de electrodomésticos del barrio de Los Remedios, que ya conocía a Manuel de hace tiempo, era amigo de el padre de Lole, de Juan Montoya, y de esa amistad y de las ideas que le llegaban a Ricardo de ese disco impresionante que Sabicas grabó junto a Joe Beck, pues fue emergiendo el nuevo flamenco que simboliza este disco que homenajeamos gracias a la Comunidad de Madrid en el Festival Miradas Flamencas de Vallecas. Yo vengo a darte los recuerdos de un hombre que conocí. Vive, pero siempre vive acordándose. Esto será el domingo 14, pero pensaba, fíjate, en cómo estos días tú has escuchado hablar de Loli y Manuel incluso internacionalmente, porque Rosalía, en la promoción de su disco Lux... In my back I have a tattoo that is something that Manuel Molina wrote, which is my favorite writer in Spain. He said, que nadie vaya a llorar el día que yo me muera. Es más hermoso cantar, aunque se cante con pena. He's saying, better nobody cry the day that I die. It's more beautiful to cry even if you cry with sadness. So even if, okay, you're gonna have maybe some sadness, but still, like, just have fun, just enjoy. Es más hermoso cantar, aunque se cante y con pena. Pues 50 años de ese disco, Ana. 50 años de ese disco. Muchísimas gracias. Para que los demás aprendieran de nosotros, ¿no? Para que los demás se atrevieran. Que nadie vaya a llevar ni flores ni ropa negra. No me vayáis a enterrar pa' pudrirme bajo tierra. Es más hermoso cantar mientras mi carne se quema y luego me ofreces alma al aire sobre la arena. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.